Escucha. Buenas tardes, voy a empezar a grabar. Veo que somos poquitos. Voy a hacer una clase muy corta. Quisiera atender las dudas que tengan con respecto a eh, trabajos prácticos, recuperatorios y demás, en todo en lo que pueda atenderlo, y si no, me los dejaré anotados para responderles después. Hugo andaba con algunos problemas, así que no sé si se va a conectar. Pero bueno, vamos arrancando. Algunos chicos me hicieron consultas. Podría aclarar fechas. En realidad, sí, puedo aclarar, pero está todo puesto en la plataforma, creo. Fecha y modalidad del examen próximo en caso de promoción. A ver, en primer lugar voy a compartir pantalla. Me voy a detener en lo que dice la plataforma. En primer lugar, el examen es el próximo jueves a las 18:30. ¿Sí? Sé que algunos se han quejado porque tienen superposición con otra cátedra. No va a haber modificación del lado nuestro, no vamos a modificar la fecha ni el horario. Al menos por ahora, al menos que presenten alguna nota, algún mail, algo, pero no podemos modificar la fecha, chicos. Lo lamento, en todo caso, aquellos que tengan que rendir el mismo día, quizás lo podamos esperar, pero seguramente es la otra cátedra la que se está superponiendo con nuestros horarios, porque nosotros estos horarios los tenemos siempre y no nos hemos apartado de tomar exámenes, precisamente el día de clases, para no superponernos con otras cátedras en los horarios. La modalidad del examen es igual que siempre, que como lo vinimos haciendo este año. Por favor, préstenle atención a esto, ¿sí? El jueves a las 18:30 lo primero que hacemos es tomar asistencia, y a los que han asistido se les manda el enunciado del examen que tienen que responder. La respuesta va a ir a esta dirección, fichinformaticabd@gmail.com. Perdón. La respuesta que ustedes tienen que mandar tiene que ser a fitbd.gmail.com con copia a hmini4k@yahoo.com.ar. Quien se encarga de hacer el envío de los correos soy yo, por eso acá, si tienen algún inconveniente en la recepción, me lo hacen saber a mi correo, gabriel.mautino@gmail.com. En el momento de la clase, al igual que en los otros exámenes, está abierto la sala de Zoom, así que cualquier duda nos pueden consultar ahí, siempre que sean dudas puntuales. Tienen que mantenerse digamos, conectados hasta que terminen el examen, y nosotros, cuando ustedes nos envíen el correo, les enviamos como siempre un recibido para que ustedes sepan que hemos recibido el examen que ustedes nos han mandado. Bueno, lean esto. Por favor, hacer los exámenes lo más legibles posible para facilitar la corrección. Firmen las hojas enviadas. Bueno. Parece que el chat está privado, profe. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha.
No, digo que el chat está en privado, o sea, dejamos mensaje pero nadie lo ve, menos el profe. Ah, tiene que ser alguna configuración de esto. A ver, voy a ver eh, si puedo modificar algo. Eh, si alguien me tira algún centro, eh, lo modifico, pero la verdad que habilitarse. Bueno, aquellos, mientras no pueda hacer público las consultas, ustedes pásenme las consultas por privado, o escriban lo que me escriban por privado, yo voy leyendo las consultas y las voy haciéndolas saber a todo el conjunto de la clase. ¿Mm? Me fijé ahí, pero no encuentro nada que modificar. Eh, ¿Qué es esto que me manda Dayan René? ¿Qué extensión tiene el archivo? Bárbaro. Chicos, fíjense si ahí pueden escribir a todos. Creo que modifiqué lo que... Bárbaro, gracias. Gracias a Dayan René, por favor. Muchas gracias. Eh, Andrés Poser me dice, para regularizar la materia hay que aprobar los 2 TP. Sí, para regularizar la materia hay que aprobar los 2 TP. La corrección de los TP se intenta hacer de la misma manera que como se hace en un parcial, pero en primer lugar lo que se valora es la presentación en tiempo y forma, que tenga un contenido completo, y se hace una valoración de alguna manera, eh, no sé si tan estricta como un parcial, pero sí se lo puntúa, digamos, se lo prueba en detalle cada uno de los ejercicios. Eh, Les recuerdo para que hubo un par de grupos, que no los voy a poner o sí, los puedo poner acá, que no me han presentado los trabajos prácticos. Y hay 2 grupos en los cuales lo presentaron en forma incompleta. Entonces yo, como los vi incompletos o como los vi muy pobres, se les dio una oportunidad más para que
lo mejoren, pero no es recuperar, un TP no se recupera. Una vez que se presentó, se presentó. Si alguien tiene duda de lo que me mandó o piensa que, pucha, el ejercicio 3B lo podría mejorar, si lo mandan y en un par de días, qué sé yo, de acá al viernes se los puedo recibir sin problemas. Pero todos los que les he enviado un recibido significa que su trabajo práctico fue recibido y que lo considero completo. Y a menos que hayan hecho las cosas muy mal, si les funcionaron las importaciones, si les funcionan, si escribieron el trigger de auditoría, digamos, si hicieron algunas cosas, están casi seguro aprobados. No llego humanamente a poder corregir los trabajos prácticos porque lleva muchísimo tiempo y o atendemos la clase o no podemos con todo, digamos. Así que lo que hicimos es dar una respuesta, digamos, básica al principio, digamos, que lo hice en estos días, hasta hoy, hasta recién, tratando de avisarles a los dos grupos que no presentaron, chicos no presentaron, se quedan libres, a los dos grupos que estuvieron con una presentación incompleta se les avisó y les di un par de días más, y al resto significa que lo recibieron y están bien. Hay un par de grupos también que ya no habían presentado el TP1 o que habían quedado en el camino antes, a esos no les avisé nada. Manuel Palacio, sí, mandé recibido por el TP. Puntualmente voy a ver tu caso porque me suena, así que esperame un segundito. Sí, tu trabajo junto con el de formás grupo con Fuchsman está recibido, está completo. No significa que está aprobado, pero es muy probable que lo esté. O deberías haber recibido un recibido. A ver, me voy a fijar. No lo encuentro así a primera mano, pero por favor, no, sí, lo tengo anotado ya como que está bien, así que está ok. En todo caso, Manuel, envíame un mail a gabriel.mautino@gmail.com, así no me olvido y te mando un recibido si querés, pero digamos, para formalizarlo un poco, pero quédate tranquilo que está. Ulises pregunta cuáles son las condiciones para promocionar. Tienen que tener promedio por encima de 70 y no haber sacado menos de 60 en ninguno de los dos parciales, haber aprobado los trabajos prácticos y con eso acceden a un examen para promocionar, a una especie de coloquio, una especie de preexamen o algo por el estilo. Si lo aprueban en esa instancia, tienen aprobada la materia. Lo que no tengo presente en este momento. Muy bien, Ulises. Yo tampoco lo tengo presente, así que me lo voy a anotar para preguntar al resto de la cátedra, pero no lo tengo presente. Eh,
Con respecto al turno de diciembre, sí, sí, por supuesto. Cuando tenga claro lo del examen para promocionarlo, publicamos en la plataforma. Con respecto al turno de diciembre, tampoco tengo idea, pero entiendo que no sé tampoco si van a ser presenciales o no. Eso también lo tengo que averiguar. Independientemente de eso, supongo que se habilitarán los turnos normalmente y dependerá de que cerremos también las actas de cursado a tiempo para que puedan inscribirse al primer turno de diciembre aquellos que, ¿cómo es? Que hayan quedado regulares, ¿sí? Pero déjenme ver estos dos temas para ver si, digamos, son un poquito, tienen que ver uno con otro y en todo caso armaremos una notita en la plataforma para que les quede claro a todos. ¿Alguna otra consulta? Sí, acá Andrés me advierte que la próxima semana sería la inscripción a exámenes y del 14, y la otra semana se rendiría. La verdad, Andrés, que sea menos, sea igual o menos que vos, así que déjame que averigüe y te digo, porque en su momento se había hablado de exámenes presenciales, pero por lo que averiguamos nosotros como cátedra antes de tener los parciales, lo de la presencialidad todavía no se iba a dar, y solo se iba a dar en los casos de, digamos, finales de carrera y ese tipo de cosas, así que lo más probable es que el lunes 14, habitualmente en los exámenes nuestros son los días lunes, el lunes 14 tengamos el examen en forma virtual, con un formato similar a estos de los parciales, con alguna formalidad más, porque tienen que mostrar DNI y tener la cámara abierta, no solo estar conectados a Zoom, sino tener la cámara abierta. Y no sé si algo más. Lo que me entere lo iré publicando en el foro, la plataforma, y si hay cosas que por ahí no comentamos, por favor, háganoslo llegar, háganoslo saber por mail. Por acá alguien me comenta qué diferencias hay entre un examen regular y un libre. Las diferencias no son muchas, pero habitualmente puede haber algún ejercicio más, eh, puede haber eh, digamos, una ponderación distinta de los ejercicios. Eh, por lo general se piden algunos ejercicios adicionales para los que rinden en calidad de libres. ¿Sí? Es un poquito más difícil el examen de libres. Buenas tardes, Hugo, te hago anfitrión también por las dudas. Hola Gabriel, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Buenísimo. Acá los chicos estaban
haciendo preguntas, así que estaba dando lugar a esas preguntas. Me preguntaban con respecto a la fecha del examen para promoción, cuándo sería, y con respecto a los exámenes de diciembre, cosa que no tenía claro, así que quedé en que averiguaba y publicábamos en la plataforma en todo caso. Sí, los exámenes de diciembre, la verdad que no tengo idea. Están pautados ya, pero no los agendé. Y tengo La- entendido que el martes 8 es feriado, ¿no? O Ujú. sea que nos quedaría solamente el jueves 10, no hay muchas alternativas para el coloquio, supongo. Sí, además de eso, por lo que me alertaban los chicos, no lo chequeé yo, del 7 al 10 es la inscripción a exámenes y del 14 al 19 directamente se rinde ya. O sea que después tienen Ah, ah, solo esa semana para rendir, con lo cual estaríamos recontra apretados. Pero bueno, sí. charlaremos con Máximo y con el secretario académico a ver eh, cuáles son Lo las... que, lo que ¿eh? pasa es que alguna falla hubo en el calendario, porque no puede ser que si el cuatrimestre termina el 12, esa misma semana sea semana de inscripción a exámenes, me parece, ¿no? Y nos quedamos cortos. Nos quedó corto el... Pero claro, pero es como que están superponiendo el cursado con la inscripción a exámenes y los chicos no se pueden inscribir si todavía no terminó el cursado. Mm. Mirá, supuestamente, en lo que dice el calendario académico, el 12 del 12 termina el cuatrimestre. El 16 del 12 es la fecha límite para que nosotros entreguemos las actas. Del 14 al 18 es la fecha de inscripción a exámenes. Y el 21 al 30 es el turno de exámenes. Entonces está bien. Estoy chequeando esto, ¿no? A ver si lo... Ahí pueden ver, ese es el calendario académico de la ficha. ¿Se ve, Hugo? Sí. Del 14, a menos que haya habido alguna modificación. Bueno, vamos a averiguar bien y lo ponemos en el foro, en la plataforma cuando lo tengamos bien claro nosotros, ¿no? Seguramente es lo que dice lo que dice ahí el calendario académico del sitio oficial de la facultad, así que debe estar bien. Tenemos una semanita más. Lo que sí, los Eh, exámenes quedan allá por el 20 de diciembre, claro, bastante complicados. sí. Gabriel, si querés, yo más o menos le explico un poquito a los chicos algunas observaciones sobre la evaluación parcial y recuperatorio. Perfecto. Sí, Cortito, súper Hugo, cortito. adelante. Bueno, chicos, no, respecto a algunas cosas que se me ocurrieron decirles mientras corregía los exámenes en general estuvieron muy bien, o sea que yo interpreté que entendieron y que pudieron estudiar. Inclusive me dio la impresión que igual o mejor que en un cursado presencial. Tal vez una percepción errónea, pero bueno, eso es lo que me pareció, con lo cual es muy bueno. Un problema que yo veo y que noté en la corrección es que nosotros, digamos, cada ejercicio tiene por finalidad evaluar determinado aspecto de lo que se enseña. Entonces, por eso, en algún ejercicio se pide, por ejemplo, realizar en PostgreSQL
o realizar un batch, o realizar un procedimiento almacenado, porque justamente lo que se pretende evaluar es, si se pide un procedimiento almacenado, supongamos cómo definen los parámetros, o si se pide una función PL, PGSQL que tiene que devolver datos, cómo se la ingenian para definir una relación de salida. ¿Sí? Si ustedes no hacen eso y hacen otra cosa, hay un montón de ítems en la grilla que yo no puedo evaluar directamente. Y eso es lo que pasó en algunos casos. En algunos casos optaron por un enfoque diferente al que se pidió. Se le pidió una función PL y hacían, no sé, y hacían un select suelto o al revés. Entonces, eso es algo que destaco para que tengan en cuenta, de que cada ejercicio tiene por finalidad evaluar diferentes aspectos, y si no hacen lo que se les pide exactamente, esa grilla queda con ítems que no se pueden evaluar. Y eso pasó en algunos casos, y bueno, yo lo que hicimos fue, en los casos de los chicos que estaban corriendo riesgo de la regularidad, darles una ayuda en ese caso para que pudieran llegar a los 40 puntos. Pero como consejo, si se pide una única sentencia SQL directo, es una única sentencia SQL directo. Si se les pide una función PL, PG, SQL, es una función. Y por eso es tan claro el enunciado, para que no queden librados a criterio. Fíjense que nosotros le decimos escriba un trigger, o sea, se lo estamos diciendo con todas las letras, para que no quede en lugar a dudas. Podría ser otra la evaluación, de que ustedes adivinen qué es lo que tienen que hacer, eso ya sería otra cosa, pero en este caso se le está diciendo claramente qué es lo que tienen que hacer. Eso nada más le quería destacar. Otra cosa que noté, bueno, algunos problemas de confusión de lenguajes, lo cual denota que tenían pocas horas de navegación, digamos, sobre una u otra base de datos. Y me llamó la atención alguna confusión que tal vez no quedó clara respecto a los triggers, que algunos consideraban inserted y deleted como records. Y inserted y deleted son tablas. Y eso en la teoría está bastante bien explicado. No son como old y new, son tablas. ¿Qué más? Algunos definieron tipos en SQL como si fueran igual a Postgres, y en SQL no se puede crear un type como aprendimos en Postgres. Hay algunas confusiones entre los dos lenguajes que me estoy acordando. Si programan en Transact, o sea en SQL Server, las variables llevan arroba. Las variables llevan arroba. Si no las escriben con arroba, están escribiendo en otro lenguaje que no es ninguno de los dos, que no es ni PLPG ni TSQL. Esas son algunas de las observaciones para que tengan en cuenta. Entonces, que se ajusten a hacer lo que exactamente se les pide, a fin de que ustedes tengan un puntaje en la grilla de corrección para todos los ítems. No sé si alguna pregunta más relativa al parcial o recuperatorio. Chicos, si tienen alguna pregunta respecto al parcial, aprovechen que está Hugo. Si no, en 3 minutos más avanzamos con un recorrido sobre SQL dinámico, que fue un tema que está en la plataforma y que estaría bueno que lo lean y arranquen a estudiar un poquito también para aquellos, sobre todo aquellos que van a rendir el recuperatorio. A eso va mi pregunta. El tema de SQL dinámico, metadatos y transacciones, ¿cómo los van a
meter dentro del parcial, ¿vamos a tener que aprender más teórico o vamos a tener que utilizarlo de alguna otra forma? Porque metadatos no supe bien cómo, lo estuve leyendo, pero no sé bien qué debería estudiar de eso. A ver, Eh, Francisco, si yo estuviese del lado tuyo, en realidad cuando uno asiste a una materia tiene que, de todos los apuntes que se van subiendo, de todos los apuntes que hay disponibles, lo tiene que estudiar todo. Y de toda la ejercitación que se ha dado, tenés que tratar de hacer todas. Digamos que la cátedra tiene la posibilidad de no tomarte algún tema, pero bien podrían subirte apuntes en la materia, no explicarte nada y te lo tenés que estudiar solo, digamos. No es criterio en general de la cátedra, en todos se ha tratado de dar al menos una muy breve explicación o al menos una guía para que ustedes tengan los elementos necesarios para comprender los contenidos, pero la cátedra te puede tomar lo que quiera, digamos. No sé si soy claro. Le dejo la palabra a Hugo para que te comente específicamente puntualmente sobre lo que preguntaste de metadatos y transacciones. bueno, ¿quién preguntaba? Francisco Pescaglini. Francisco. Francisco, respecto a SQL dinámico, se puede tomar en cualquier momento y sobre cualquier situación, porque es simplemente armar una cadena y ejecutarla. Y eso ya lo vimos en la semana de procedimientos almacenados, hace bastante ya. O sea que eso puede entrar práctica, porque no tiene mucha teoría el SQL dinámico, salvo alguna estrategia que le va a aplicar Gabriel para digamos, hacer transposición, cosas por el estilo, digamos, que son simplemente estrategias de programación. Respecto a los metadatos, generalmente si le pedimos un ejercicio de práctica, les ponemos las tablas y la estructura de las tablas que tienen que usar. No somos tan de que se estudien de memoria eso porque no tiene demasiado sentido. Pero sí tienen que tener noción. O sea, no se tienen que acordar de memoria de toda el diccionario de datos de SQL Server, que es el que vimos más profundamente, pero sí tienen que tener noción de que si les planteamos 3 o 4 tablas relacionadas al diccionario, lo hayan visto y tengan en claro cómo funciona eso. O sea, hay ejercicios en los que se incorpora eso. Ahora, en el final sí se puede llegar a preguntar algo de teoría respecto al diccionario de datos en el sentido de cómo obtiene información sobre las columnas de una tabla, cosas por el estilo. Pero en el recuperatorio no, en el recuperatorio puede aparecer un ejercicio de práctica en donde tienen que usar algo del diccionario, pero nosotros generalmente les damos la estructura de lo que tienen que usar, no se lo tienen que aprender de memoria. O sea, le tiramos las tablas y las columnas que tiene. Y respecto a transacciones tiene dos partes. El armado de una transacción, que es lo que se tomó en el ejercicio 3 del parcial, que es la demarcación sería de transacciones, y en todo caso cómo interactúa con los errores, ¿sí? Ese es un tema. Y el otro tema es configuración de transacciones. Configuración de transacciones, lo que vimos la última semana de clase, antes del parcial. El isolation level, ¿se acuerdan? Ahí hay contenido de teoría, sobre todo de teoría, porque, o bueno, algún ejercicio que le diga, en esta situación en que esta sesión está haciendo esto, y la sesión 2 está haciendo esto otro, si en la sesión 2 establezco este isolation level, ¿qué pasa con la sesión 1? Cosas por el estilo que si ustedes siguieron la clase y lo entendieron, es fácil de contestar. O alguna pregunta de teoría, ¿qué isolation level me permite hacer esto, esto y esto? Eso puede entrar en el recuperatorio o en los finales. No sé Perfecto, muchas gracias. No, de nada.
Profe, tengo una pregunta respecto al ejercicio del parcial. Sí, No sé si se escucha. Sí. Creo que el tercer ejercicio era trabajar con los transactions. Recuerdo que cuando trabajaba en Postgre, poner do, o sea, me deja poner begin transaction fuera del do. Dentro del do no me deja. Pero commit transaction no me deja poner dentro del do. O sea, antes que termine el end, no puedo poner commit transaction. Pero en el caso del SQL Server me parece que sí, ¿no? la verdad que el manejo de transaccionados, los batches, no lo tengo muy claro. Por eso no lo damos. Eh, Fíjate que en las funciones no deja transaccionar, la considera como una transacción completa. Y lo que sí puedes hacer es un begin transaction, ejecutar una función y después hacer un commit o un rollback. Eso funciona en Postgres. Ok, sí, Y porque me pareció raro en SQL Server porque el commit transaction lo pongo dentro de un begin try. Y lo mismo con el, ¿cómo se llama? El begin catch, que es el rollback. claro, sí, sí, o lo podés poner Claro, eso afuera no al me... final, al commit. Está más claro adentro del try, está más claro adentro. Pero como el control después del try, si no entró por el catch, sigue por el final del programa, también podría estar ahí al final, fuera del catch. Pero Ah, o sea, sí. es como más claro adentro del try, pero Ah, funciona bien. igual, porque el control después del try, al catch, si no hubo errores, al catch lo pasa por alto y sigue a la línea diferente, la línea siguiente al end catch. Entonces ahí en la línea siguiente al end catch vos podrías poner un commit. Claro. O sea, en SQL Server sí es clarísimo. En el tema de Postgres, capaz que, bueno, no sé, Gabriel capaz que ha usado más batches en Postgres, pero lo que se hace es iniciar la transacción, ejecutar una función, en todo caso, y después de ejecutar la función, hacer un commit o un rollback. No sé si hay mucho más manejo que ese, digamos, que Dale. tal vez sí, pero hay un montón de cosas que, chicos, que no damos, porque ya ustedes vieron que lo que damos es una montaña. Eh, Hay chicos que usaron algunas cosas avanzadas, no me acuerdo en este momento, se ve que las aprendieron de otro lado, las usaron bien, como eh, em, pasar como, no con pasar como parámetros, digamos, que una función retorne un, un, un set of y usarla para otra cosa. Eh, Eso lo vi. Cosas que no damos porque, para no confundirlos tanto, porque bueno, nos da la impresión de que es mucho material el que hay. Y, y bueno, una de las cosas que no damos es batches en Postgres. Dale, dale. Gracias, profe. No, de nada, Agustín. Bueno, estamos entonces, Gabriel, te cedo. Sí, Hugo, acá estoy. Eh, Aguarden un segundito, por favor, chicos, y ya continuamos. ¿Mm? Eh, Hugo, no sé si te quedas o no, pero Capaz que salgo, cualquier cosa me avisas por WhatsApp si me necesitas. ¿Eh? dale, perfecto, Hugo. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Eh, Aguárdame un segundito, por favor, chicos.
Chicos, ¿se está viendo lo que estoy mostrando en pantalla? Aguardo un ok de ustedes. Bien. Básicamente, sobre SQL dinámico, hemos subido un par de apuntecitos, en realidad nada formal, pero más sobre todo desde el punto de vista de ejercicios. Puntualmente, estos dos documentitos los pueden seguir paso a paso, ¿sí? Como para ir probando lo que yo les estoy contando. No tiene mucho sentido, digamos, que yo les vaya contando en detalle todo esto, pero digamos, de alguna manera les quería recordar cuáles son los temas de SQL dinámico y cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en SQL dinámico, en SQL Server, usamos la sentencia exec y nombre de una variable, ¿sí? Para ejecutar SQL dinámico. En definitiva, ¿qué es SQL dinámico? ¿O a qué llamamos SQL dinámico? A una consulta que se resuelve en el momento, se resuelve en el momento de ejecución. O sea, y que es tan libre que el código que contiene puede no ser perfecto, puede estar no validado, y digamos, se compila, ejecuta en el momento, ¿sí? Digamos, yo en esta cadena, que acá hay un ejemplo escrito en SQL Server, donde se hace un declare de una cadena, declare nombre de una columna y dice, y después se arma una cadena que es la que se termina ejecutando. Si este cell acá tiene cualquier cosa adentro, ¿sí? El exec no sabe nada, me va a decir, va a rebotar y va a decir, ¿para qué me estás tirando? Esto no funciona, ¿sí? Recién ahí nos enteramos si eso es correcto o no. Postgres es un poquito más, como habrán visto, quizás SQL Server, pensá que SQL es un poquito más intuitivo, Postgres es un poquito más jeroglífico, pero un poquito más tipado, entonces uno no puede escribir cualquier cosa, es un poquito más controlado, me parece. Pero tiene algunas cuestiones. Escribir un SQL dinámico, debería yo, por ejemplo, escribir una función que termine haciendo return query execute, ¿sí? Hay distintas variantes, dentro de este apunte tienen algunas variantes y después tienen, acá tienen otros ejemplos de SQL dinámico en Postgres, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Sí, digamos, en el trabajo práctico ya trabajaron con SQL dinámico para importar los datos. Ya lo hicieron, ya sea en Postgres o en SQL Server, ya encontraron un uso para esto, ¿sí? Por ahí ya lo vieron y a algunos les parece, bueno, pero acá me están repitiendo lo mismo. En realidad préstenle atención porque por ahí algunos ejercicios de este tipo se toman o en los recuperatorios o en los finales, así que solamente no lo pasen por alto este apunte, ¿sí? Acá hay un planteo
que después les sugiero lo sigan paso a paso porque está bueno. No lo voy a hacer en SQL Server, se los voy a ir contando acá porque si no se nos va a extender demasiado la clase. Pero básicamente ustedes vieron que nosotros siempre hacemos consultas y siempre los resultados, ¿sí?, responden a las columnas que tenemos en nuestras tablas, ¿sí? Acá como ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que sacar una cuenta y decir, por ejemplo, cuántos libros se vendieron en un mes. Acá hay un ejemplo, se alcanza a ver, donde por mes nos dice por cada título cuántos libros se han vendido. Esto debe estar hecho sobre la base de datos PUBS de SQL Server, que es horrible, pero bueno, hay un montón de ejemplos sobre esto. Y básicamente acá tenemos un título, un mes y una cantidad, y mostrarlo así es fácil, pero ¿qué pasa si les digo mostrar los meses en columnas? O sea, hay que hacer una transposición, ¿sí? A eso llamamos, o ese es el nombre que le encontré yo, a trasladar lo que tenemos como filas, porque estas son cantidad de filas, a columnas, ¿sí? Bueno, acá me pregunto, por ejemplo, cómo podemos hacer para mostrar los resultados. En lugar de mostrarlos en columna, en lugar de mostrarlos en fila, hacerlo en columna, ¿sí? Acá tenemos un dato que es que meses, como es para un mes, la consulta, bueno, podemos decir, bueno, a ver, tenemos del 1 al 12, como máximo tenemos 12 columnas, bueno, no hay problema, lo podríamos simplificar por ese lado. Entonces, lo que acá les digo es, bueno, una salida de compromiso. Y acá este CL, fíjense, es una picardía, digamos, pero nos sirve para calcular cuál es el total vendido y mostrarlo por columnas, ¿sí? A alguien le parecerá una tontería, a otros le parecerá una picardía. Ténganlo en cuenta. A veces sirve saber estas pequeñas cositas. Fíjense que lo que se terminan haciendo son 12 columnas, donde si el mes de la venta, ¿sí?, es 1, lo voy a sumar, voy a sumar quantity. Y si no, voy a sumar 0, ¿sí? En realidad lo que armamos son unos sums especiales, ¿sí?, donde adentro tengo un case. Quizás alguno ya lo haya hecho para responder a alguna de las consultas del trabajo práctico, quizás no. Les puede ser de utilidad este ejemplito. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende o los estoy durmiendo? Se entiende, Gaby. Se entiende. Bárbaro, gracias. Bueno, acá avanzando un poco más con el planteo, dice, bueno, ahora, ¿qué pasa si la salida tiene columnas variables que vayan, por ejemplo, de marzo de un año a junio del otro año? Entonces ahí esta picardía nos queda corta porque ya no... ¿Cuántas columnas fabricamos? 15, 20, 35. Cuando eso es dinámico no nos queda otra que meternos en el quilombo de hacer algo con SQL dinámico. Digo quilombo porque en realidad uno, como es código que se ejecuta y se resuelve en el momento, uno entra dentro de un área descontrolada, entonces no es conveniente usarlo siempre. Como verán, digamos, en el siguiente ejemplo, se crea una tabla con el total vendido por título por cada mes en un periodo de tiempo que se determina en el momento de ejecución. Y, digamos, el script se divide en dos partes. Todo esto que se hace en un script bien podría ser
un procedimiento almacenado, por ejemplo. Este problema de SQL dinámico es típicamente un ejercicio que vemos en SQL Server. Podríamos ver el equivalente en Postgres. En general, como estas cosas se han dado más en SQL Server, es más lógico que preguntemos sobre estas cosas en la plataforma, dentro de lo que es la plataforma de SQL Server. Fíjese que en la primera parte lo que se hace es crear una tabla con los títulos por mes. Esta tabla solamente tiene únicamente los títulos. Acá se hace un cursor para insertar solamente en esa tabla. Fíjense que este cursor lo único que hace es seleccionar los títulos distintos. Acá está el cursor, ¿sí? Seleccionar los títulos distintos para los cuales hubo ventas en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, a la salida de este cursor que se arma en forma dinámica, fíjense que acá, como del cursor solamente saca el título, ¿sí? Selecciona el título del libro, lo que va a terminar haciendo acá es simplemente insertar los valores distintos de títulos para los cuales hubo venta, ¿sí? Esta parte podría hacerse en forma dinámica, podría hacerse de otra manera. Como estábamos metidos con el tema SQL dinámico, lo hicimos en forma dinámica. Ahora, después, lo que se hace es alterar la tabla títulos por mes. Fíjense lo que se hace. En realidad se hace una alter tabla de títulos agregando una columna por cada mes que haya entre la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿sí? Entonces, lo que en realidad estoy armando es una columna que tiene los títulos, después carga los distintos títulos vendidos para los que hubo venta, y después agrega las columnas que hay, desde la primera fecha, digamos, la columna de meses que hay, desde la primera fecha en que se hace la búsqueda hasta el final, ¿sí? Este @call en realidad va a ser algo así como año, medio, mes, ¿sí? Entonces nos va a quedar tipo, no sé, 2020, 01, 2020, 02, 2020, 03, así, y si la fecha abarca varios años, sigue generando columnas, ¿sí? Bueno, acá hace aclaraciones. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. Muchas veces renegamos muchísimo cuando hacemos SQL dinámico con las comillas simples, con las comillas dobles. Creo que incluso durante la realización del práctico les subí algo para resolver lo de las comillas en Postgres, ¿sí? Acá también no escapamos de eso y tenemos ese problema, y bueno, acá hay aclaraciones de cómo fueron resueltas. Digamos que esta primera parte, ¿sí? En esta primera parte lo que resolvimos es poner los distintos títulos y poner, en este caso, fíjense, tantas columnas como necesitemos en nuestra tabla. ¿Qué sería lo que nos falta hacer ahora? ¿Alguien se imagina lo que viene ahora? Bueno, sí, seguramente se lo pueden imaginar porque ya leyeron el PDF, este mismo PDF que me está dando lugar para la charla en esta clase. Básicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar sobre la tabla ya creada
y lo único que tenemos que sacar es qué cantidad es la vendida y ubicarlo en la columna que corresponde. Acá hacemos un cursor, donde vemos, donde sacamos el título, nos vamos a quedar con el título, con el mes y con la cantidad vendida. El mes, en realidad, lo vamos a calcular con un convert acá, ¿sí? De año, lo vamos a convertir a año-mes, ¿sí? Porque en la tabla solamente tenemos order date, y ahí, o sea, tenemos la fecha de la venta, y ahí ya no nos sirve porque esa tabla la hemos, como que la hemos cambiado y tenemos una cosa rara, un año-mes, ¿sí? Y es eso por lo que vamos. Y obtenemos la suma vendida para cada mes, ¿sí? Entonces, una vez obtenido esto, fíjense que acá, este SQL dinámico, esta es la primera parte del SQL dinámico. A este SQL dinámico lo que hacemos en cada pasada, sumarle, ¿sí? Al update títulos por mes, que fue la tabla esa que creamos, ¿sí? Lo que hacemos es sumarle, de acuerdo a los valores leídos, la columna y la fila a actualizar. ¿Cuál será la fila? La que coincide con el título, ¿sí? Y la columna a actualizar la obtenemos dinámicamente acá a través de la columna mes, ¿sí? Una vez ejecutado este cursor, ¿sí? Lo que vamos a obtener en títulos por mes va a ser esta tabla, ¿sí? Donde acá tenemos lo vendido por cada mes, en cada mes, ¿sí? Esta salida después la podemos mejorar para que no salgan los nulls o alguna cuestión por el estilo. Pero de esta manera hemos resuelto una transposición, ¿sí? Pasando algo que simplemente se puede mostrar con filas que nos digan, bueno, a ver, agrupamos por fila, le ponemos 1992.3 y la cantidad ahí, ¿sí? Este 30 solamente aparecía en 1993.5, ¿sí? Transformamos algo que habitualmente devolvemos como una salida en filas en columnas, ¿sí? ¿Alguien me podrá decir, ¿es habitual esto? Sí, la verdad que no es muy habitual, pero sí es muy interesante y da una noción de lo que uno puede calcular utilizando un motor de base de datos. Si esto lo metemos dentro de un procedimiento almacenado, o a partir de esto, digamos, terminamos generando algo tipo una vista o tipo un procedimiento almacenado donde nosotros retornamos esto, ¿sí? Recibiendo dos parámetros, o sea, ahorramos muchísimo laburo a la aplicación. Y es una salida bastante potente, ¿sí? Les sugiero, con paciencia, tomen este apunte, vayan probando por partes, no hace falta que lo prueben todo, pero entiéndanlo conceptualmente, y la única forma de entenderlo conceptualmente es quizás copiar y pegar desde este PDF o reescribiendo cosas para poder entenderlo, ¿sí? Tómense unos minutos y repásenlo con ganas este apunte porque les puede llegar a servir, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió en términos, no sé si en detalle, pero ¿se entendió lo que dije o quedó muy difuso? Se entendió, cualquier duda posteamos en el foro. Bárbaro. Fíjense que lo que estamos haciendo con SQL dinámico es cualquier cosa, desde crear tablas, crear un índice, crear, no sé, alterar una tabla, agregarle columnas, cargar esa tabla, modificarla, borrarla, todo lo podemos hacer con SQL dinámico, ¿sí? Por acá el apunte plantea temas de seguridad, ¿sí? Y presenta un ejemplo donde hay un procedimiento que recibe como parámetro algún argumento y sale a buscarlo después
las publicaciones, ¿sí? Si invocamos al procedimiento exec busca títulos con ese parámetro, va todo bien. Ahora, ¿qué sucede si lo invocamos de esta manera? O sea, cuando le incluimos código jodido, podemos romper algo, ¿sí? Por ejemplo, dropear una tabla. Porque en definitiva, este select lo que va a hacer es, ven que si acá le ponemos 1389 punto y coma drop tablet titles, lo que hace es sumar, acá en la arroba pub, que vino todo junto, va a quedar un select y punto y coma el drop tablet, ¿sí? Entonces va a terminar dropeando la tabla. La salida es idéntica, pero la tabla titles 2 no existe más debido a que el contenido de la variable SQL en este último caso es este, ¿sí? O sea, puede venir cualquier cosa en un SQL dinámico, entonces hay que hacerlo en forma controlada, ¿sí? Acá van algunas recomendaciones de uso. ¿Cuándo usar esto? Patrones de búsqueda variable. En estos casos es muy útil ejecutar SQL dinámico cuando tenemos una aplicación que nos presenta, por ejemplo, operadores tipo más, menos, igual, igual, like. ¿Sí? Eso lo tenemos en una página o en una ventana de una aplicación y necesitamos generar un SQL dinámico. ¿Sí? Un SQL que responda, digamos, a criterios ingresados que en una época se llamaban query by example, o sea, uno está diciendo, a ver, dame todo lo que empieza con A, dame todo lo que termina, no sé, con sociedad anónima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a la hora de usar eso, el SQL dinámico nos puede llegar a dar una mano para, por ejemplo, construir funciones que reciban parámetros y a partir de ahí armar las SQL en forma más dinámica y con, digamos, más prestaciones que una SQL normal, donde uno está reemplazando quizás algún valor, digamos, más fijo, ¿sí? Que por ahí para reemplazar operadores o para combinar operadores, ¿sí? El SQL dinámico lo que nos da es muchas más posibilidades. Bueno, ejemplos de transposición de filas, como les he mencionado, importaciones, backup, tareas de administración de base de datos con manejos de archivos con nombre variable, eso es lo que hemos hecho en el trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, acá dice, utilizar en ambientes controlados, ¿sí? Eso, lo que les quiero decir ahí es que, ojo, cuando abran el uso de SQL dinámico, porque puede generar un problema de seguridad, ¿sí? El apunte en la plataforma también tienen otro apunte que es bastante más simple y que apunta un poco a que vean cosas de SQL dinámico en Postgres. En realidad es muy, muy simple, cambian un poco bastante los lenguajes, pero bueno, quizás Postgres no tiene tanta ductilidad como SQL Server, que por ejemplo para armar en un SQL Server no importa lo que retorna un procedimiento almacenado, mientras le pongas una select asterisco o una select algo como última línea de ese procedimiento, lo retorna y listo. Acá sí hay que definir qué es lo que retorna, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un conjunto de varchars, ¿sí? Para, no sé, ejecutar un SQL dinámico que ejecuta directamente, a ver, que es una cadena que se arma, tiene dos varchar, el primero debe ser la tabla y el otro la columna. Y directamente busca, a ver, SQL dinámico de persona, dame el apellido y nombre. Bueno, parece una tontería, pero son cosas que está bueno saber cómo se hacen, ¿sí? Este es otro caso. Eventos del TP2, esto fue trabajo práctico del año pasado. En realidad, en aquel momento tenían que importar eventos, este año tuvieron que importar otras cosas que no son eventos, sino que son casos de COVID, pero bueno, podría ser algo similar.
en realidad se arma, lo que retorna este procedimiento es un conjunto de tipo evento, un tipo de dato de usuario, ¿sí? Que tiene características específicas. Pero bueno, nada que no hayamos visto este año, pero fíjense cómo se hace, porque quizás alguno no se dio con esto, pero bueno, en el ejercicio 4 del trabajo práctico 2 tenían que retornar un set of, digamos, un conjunto de tipos de datos de usuario. Así que quizás esto les puede servir como un ejemplito. En este caso se invocaba una función de eventos que retorna los eventos entre tal fecha y tal fecha, y también donde figure la cadena BRA, por ejemplo, que seguramente, bueno, y acá me dice que como resultado, bueno, acá hay un Brandi y un Brandolini, se deben ser los nombres de las personas que están asociadas a esos eventos. O acá solo por fechas sin... como es sin en realidad con el parámetro, con el tercer parámetro del nulo. Recuerden que para Postgres, por ejemplo, si tuviesen un F eventos con 3 argumentos y con 2 argumentos, son 2 funciones distintas, ¿sí? Porque tiene polimorfismo Postgres. Chicos, esto es todo lo que tengo por comentarles de SQL dinámico. Tanto del apunte anterior como de este, repásenlos, viene bien que lo tengan a mano y que como mal se dice, le echen una mirada a estos apuntes antes del recuperatorio. ¿Se entendió más o menos todo? Quizás medio difícil decir si lo entendí, no lo entendí. La única forma de entender estas cosas es usarlas un poco. Creo que durante el año la han usado, al menos para los trabajos prácticos, el segundo trabajo práctico entregable. Chequen, ese ejercicio de transposición está bueno, échenle un vistazo. Si encuentran alguna mejora, háganmelo saber, porque capaz que hasta se puede resolver mejor. Otra cosa que, por ejemplo, se podría haber hecho, no tuve tiempo de verlo, pero ¿vieron el trigger que les hice hacer en el trabajo práctico 2? A algunos les dije, no a algunos, creo que a todos les tocó la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo mejorarían este trigger para hacerlo genérico? ¿Sí? O cómo se pueden mejorar estos triggers para extenderlo a toda la estructura de una base de datos. Excede los contenidos un poco de la materia, pero es bastante interesante lo que ofrece Postgres a nivel de auditoría. Al dejarnos el nombre de la operación que se está realizando, el nombre de la tabla que se está actualizando, la operación que se está realizando, los registros de viejos y nuevos, con esa información y con la información del diccionario de datos, uno podría armar en forma dinámica un trigger que cargue las tablas de auditoría, ¿sí? Cuando yo pensé en un trigger que sea extensivo a toda la base de datos, quizás deberían tener un log, un log auditoría que guarde por cada actualización una fila con el momento, el usuario y la operación y la tabla actualizada, y después un detalle, donde en el detalle se pongan cada una de las columnas actualizadas, ¿sí? Esas columnas actualizadas tendrían un valor previo y un valor posterior. Y esas columnas pueden ser una o n. Y esa información se puede sacar, el nombre de la columna afectada, se puede sacar a partir del diccionario de datos, ¿sí? Esa sería una buena tarea o un buen ejemplo a investigar.
con todos los prácticos que tengo no creo llegar a poder profundizar, pero quizá para el año que viene pueda hacer un ejemplito al respecto, ¿sí? Para poder grabar la auditoría con todo el detalle. Para el nivel que estábamos y para la ambición, digamos, que tenemos con la materia, con tener un bar chart con los valores anteriores y los valores posteriores quizás es suficiente, pero quizás se queda corto si tenemos que hacer una aplicación en serie. La forma que les estoy sugiriendo, digamos, de actualizar sería de mantener la auditoría, sería con un mayor nivel de detalle y con un detalle campo a campo, ¿sí? ¿Se entendió lo que dije, esto último de auditoría? Y, digamos, la posibilidad que nos da de hacerlo en forma dinámica y consultando al diccionario de datos. Creo que sí. Bien, no pretendo que entiendan o que me digan sí, lo podría ser así, pero creo que al menos si se ponen a pensar un rato tendrían la noción de cómo hacerlo, ¿sí? Por otra parte, con el advenimiento, esto ya recontra excede lo que manejamos o lo que tratamos de transmitirle en los contenidos de esta cátedra. Pero con el advenimiento de las bases de datos non-SQL, en realidad no significa que no sean SQL, sino que, por ejemplo, habrían tipos de datos que no son tan estructurados, ¿sí? Como tipos de datos tipo XML, o tipos de datos JSON, JSON, ¿sí? Que son, digamos, de alguna manera datos no tan estructurados, por llamarlo de alguna manera, después ustedes busquen, ¿sí? Podría ser otra salida, ¿sí? O sea, ese tipo de estructuras nos permitiría, por ejemplo, que el detalle que yo les propuse hacer en una tabla aparte, lo tengan dentro de la misma tabla cabecera y tengan una única tabla cabecera con valores previos y valores posteriores, donde dentro de esas columnas lo que tienen es columna valor, columna valor, columna valor, o sea, set de datos, columna valor, ¿sí? Lo cual, en el mundo de las bases de datos relacionales, eso es una basura porque tenemos dentro de un campo algo que es desestructurado. Pero en el mundo de las aplicaciones reales y que son no estructuradas, se usa mucho. Así que esa es otra alternativa más para hacer, por ejemplo, auditoría, ¿sí? Bueno, los mareé un poquito. ¿Se entendió esto último que dije? Postgres desde hace tiempo tiene algunos datos no estructurados. No los damos precisamente porque, entre otras cosas, lo que tratamos de hacer es darle toda la parte estructurada. Ya después, en la vida real, tendrán tiempo para hacer, digamos, cosas que son más desprolijas pero que son eficientes. Si las quieren hacer, avanti. Pero nosotros nos tratamos de encargar de que hagan modelos bien construidos, atributos claramente definidos, formas normales, etcétera, etcétera. Y bueno, estos datos, tipos de datos no SQL son cosas nuevas que, bueno, el tiempo dirá su aplicación o no. Creo que se aplican y mucho en algunas cosas muy, muy, muy puntuales, ¿sí? Postgres ha hecho muchísimos avances en ese sentido, tratando de incorporar todas las cosas que van sacando las bases de datos no SQL. Bueno, termina acá la clase. Previo preguntarles a ustedes si tienen algunas dudas o cosas que quieran que les aclare. Profe, ¿hasta cuándo tenemos, hasta qué fecha tenemos para reenviar el TP? Más o menos la fecha. Agustín, vos y otro grupo son, creo que les he dicho claramente la fecha. Dale. Se los dije por mail. Creo que Dale. les di hasta el lunes
como última oportunidad, pero si no, digan, lo que diga el mail, Agustín, no, la verdad que estoy, No, sí, sí, sí. no lo Dale. recuerdo, ¿sí? Cualquier inconveniente, me lo haces saber por mail. Sí. Creo que es eso por ahora. Quería preguntar, pero el código, los códigos que hemos mandado, porque como falta, no era el original, ¿le anduvo? No lo voy a mirar, voy a esperar lo que ustedes me manden. Asumo que me van a mandar una versión mejorada de lo que ya me mandaron. Pero no, lo que ustedes me manden, voy a hacer eso. Sí. Si no me mandan nada a la fecha que les propuse, que les extendí, tomo lo que ya me mandaron, ¿sí? El trabajo de ustedes estaba completo, pero tenía ahí unas dudas con si no me equivoco, con el tema del script previo y demás, así que véanlo, resuélvanlo y hagan lo mejor posible. Sí, ok. Bueno, entonces por la parte del tabla quedamos sin modificar. Porque el hecho de, o sea, disculpe, pero el hecho de cambiar todo, porque viste los scripts para cargar las tablas ya están hechas, entonces volver a cargar todo de nuevo es muy pesado, me parece. Está bien, no es necesario. Prueben, digamos, mejoren la parte que quieran. Digamos, esto es una chance que les he dado, creo que a 2 grupos y a otros 2 grupos que no han presentado, le di un día más, no sé cuánto, pero no den muchas vueltas, así que No, sí, 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 sí. preséntenlo y chao. Y si no hay mejora, díganme, esto es lo que hay y chao. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a corregir el 4 y el 5 entonces. Bueno, Muchas gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra consulta? Si no, escriban regístrense en la asistencia y vamos cerrando la clase, chicos. Chao, chicos. Buenas tardes para todos. Nos vemos.